Así comencé este contacto, don Carlos Hugo Molina. Rubén Atahuichi le saluda desde La Razón Radio. Qué gusto de escucharte y de verte, Rubén. A tus órdenes, con mucho gusto. Sí, en los últimos días, Carlos Hugo Molina ha estado refiriéndose a la postergación, al desarrollo o no, a las distintas temáticas que podrían abordarse antes del censo, para que el país pueda conocer exactamente el objetivo y la naturaleza de este censo que debería desarrollarse el año 2022. Pero han surgido voces en sentido de que, por lo menos desde algunos funcionarios del gobierno, en sentido de que el censo debe desarrollarse más adelante y no el 2022, precisamente por lo complicado que es organizarlo y además por presupuesto. Pero también han surgido protestas, es el caso de Santa Cruz, cuya dirigencia cívica, especialmente el gobernador electo, ha echado grito al cielo en sentido de que debe desarrollarse pronto y obviamente plantea algunos temas muy regionales vinculados al censo. Pero usted decía, por ejemplo, afirmo que es un falso debate plantear el censo desde la visión miope de quién gana o quién pierde población, poder político o ingresos. El censo es un instrumento para comprender la realidad, conocer nuestras debilidades y nuestras potencialidades. Yo agrego con eso para generar políticas públicas. Adelante, don Carlos Hugo. Sí, Rubén. A ver, yo no puedo olvidarme que soy abogado con un posgrado, una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, y lo he estado poniendo a prueba durante este último tiempo, desde siempre, pero más a partir de la pandemia, con una serie de propuestas y de acciones que giran alrededor del mismo concepto. No sé si usted llegó a ver o siguieron, durante 2 meses estuve en una campaña frontal contra el tema de las filas para hacer trámites en tiempo de pandemia. Pues nunca debieran haber filas, pero menos en tiempo de pandemia, que se convierten en una fábrica de contagios y muertes potenciales. Lo que hay detrás de una fila es una ausencia de responsabilidad administrativa, si es en lo público, para resolver un tema que tiene que resolverse de otra manera y no con el cargo contra el tiempo del administrado, del ciudadano. Lo mismo he estado tratando de hacer con el tema de la vacunación. El tema de la vacunación corresponde a una responsabilidad, corresponde a una decisión colectiva que no es solamente en su solución final a ser ejecutada por uno de los niveles del Estado, ni del nivel central, ni del departamental, ni el municipal, ni el indígena, para decirlo de alguna manera. Y que solo puede haber solución si hay una suma colectiva. Bueno, el tema del censo tiene un efecto exactamente bajo los mismos parámetros, porque es un instrumento expresado en los términos que lo he escrito y lo ha complementado Rubén, y yo también lo hago, porque es a partir de ahí en donde es posible tomar decisiones públicas que están acompañadas de economía y de vida ciudadana, personal, a partir de la información. El primer intento que estoy haciendo, y voy a continuar, creo que es útil finalmente abrir el debate, es bajar una tensión que efectivamente se estaba encaminando en lo que yo llamo un falso debate, en términos de el censo no me va a resolver el problema, el censo no me va a dar la solución, el censo me va a dar los elementos, los instrumentos sobre los cuales es imprescindible trabajar para enfrentar los problemas. Hay un post un poquito más largo que no ha sido todavía, que no ha tomado cuerpo de los que he planteado y que forman parte de un imprescindible acuerdo nacional. Para realizar un censo siempre se necesita un acuerdo, pero en estas condiciones mucho más. ¿Qué es lo que yo estoy esperando lograr del censo? ¿Por qué es necesario? No se trata solo de cumplir con una obligación internacional. Sabemos todos, hay un compromiso en el marco de los acuerdos internacionales para realizar censos en dígito cero cada 10 años. Y esto tiene un objeto, y es la suma de información útil que se agrega a la que existe en el mundo para resolver los temas globales. No se trata solamente de eso, se trata en este caso de una responsabilidad con nosotros mismos, porque en Bolivia estamos sufriendo los últimos años
y lo vamos a seguir de manera muy intensa, un proceso migratorio que cada vez está siendo ignorado. Ahora sí, frente a la evidencia, está siendo ignorado, y eso es altamente peligroso y es altamente riesgoso. La población no está donde dice estar. Y esto es fundamental porque efectivamente, si no sabemos dónde está la población y en qué condiciones está viviendo, va a ser imposible poder aplicar las políticas públicas a las que hacía referencia, son imprescindibles. Obviamente, esto genera, digamos, la alteración de un diagnóstico de incluso números para generar políticas públicas. Uno se plantea, digamos, un determinado presupuesto en función de las necesidades que tiene cierta población. Y aquí le caigo con lo que ha comentado. Es un falso debate el plantear de que el censo, desde la visión de quién gana o quién pierde, población, poder político, ingresos. A ver, ¿nos podría ampliar este criterio que ha expresado Carlos Hugo Molina? Sí, bueno, frente a una ausencia de un debate todavía establecido, institucionalizado y público, y solamente frente a posiciones de negación o de afirmación, se hace necesario, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, profundizar, generando un debate que provoque efectivamente una reacción como la que está teniendo en este momento, que es realmente válida. Encontrarse de repente, cuando uno escucha que el censo debe hacerse sí o sí, por un lado, y por otro se plantean argumentos que no son sólidos ni son consistentes. En otro post digo, van a tener que buscar mejores argumentos para decirme por qué no, porque lo del tiempo y lo de los recursos no son respuestas, sabemos perfectamente que no lo son, que pueden tener respuestas afirmativas para resolverse. Entonces planteo un abordaje distinto, un abordaje para decir primero, ¿y por qué necesito el censo o no? Y el tema que aparentemente está apareciendo con una voz mucho más fuerte, que es desde Santa Cruz, porque los datos señalan que efectivamente aquí hay que hacer un ajuste en el caso del departamento de manera global, precisamente por la migración. Yo tengo la sensación, Rubén, que el problema fundamental no está en Santa Cruz. El problema fundamental en este momento para la realización del censo está en 3 departamentos que están siendo castigados por una dinámica económica y social migratoria y cuyo perfil desde el punto de vista del futuro es muy complicado. Estoy refiriéndome a Chuquisaca, a Oruro y a Potosí. Estos 3 departamentos tienen un proceso de migración muy acelerado, muy complicado en las áreas rurales, sobre todo, fundamentalmente. Y en las proyecciones estoy hablando sobre la base de un trabajo que nos lleva 7 años como equipo y en lo personal desde toda la vida, porque esto es la continuación de alguna manera del tema de participación popular. Te recuerdo, Rubén, el censo del año 92, y fuiste uno de los que siguió todo el proceso de manera extraordinaria en aquel entonces. Se hizo, fue el que sirvió de base para tomar las medidas. Fíjate la importancia de que sirvieron a la participación popular. Sin el censo no hubiera sido posible hacer efectivo todo lo que vino después. Claro. Y precisamente el día de ayer se cumplían 27 años de aquello. Entonces, estamos frente a la necesidad de evaluar por qué razón es imprescindible tener datos que puedan acompañar la política pública, porque lo que hace el INE son proyecciones. Lo que ha publicado el INE hace un mes, que es lo que ha iniciado este debate, todavía que no está configurado y que no está en los justos equilibrios para poder debatirlo, lo que ha hecho el INE ha sido plantear una proyección, pero la proyección no genera política pública de Estado, solo la puede dar el censo. En Bolivia los datos que se manejan para efectos absolutamente de todos los temas de desarrollo está basado en lo que dice el censo del año 2012. Y sabemos, por todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, que eso ya no se ajusta a la realidad. Si el Estado boliviano aceptase que la proyección que genera el INE es la que servirá para tomar decisiones públicas y decisiones y políticas, te aseguro que mucho del debate desaparecería, porque estaríamos trabajando sobre un ajuste
que permitiría en lo económico lo que corresponde a la población a donde está, porque hay que darle respuesta a la población a donde está. A lo político, con un resultado que tiene que resolverse, pero fundamentalmente al del desarrollo. Es aquí donde yo insisto, estamos hablando del desarrollo de la población boliviana a donde vive, a donde está, y que tiene mecanismos de resolverse, otra vez, porque si no, no se aplicaría el censo en ningún lugar del mundo frente a los problemas que puedan generar una modificación de dígitos de un departamento a otro. El mundo se ha dado respuestas totalmente para todos los problemas que todavía nosotros estamos empezando recién a discutir. Claro, el censo es necesario porque te ofrece información, te hace un diagnóstico de la realidad nacional, no solamente contar la población, sino también saber exactamente en qué situación de salud se encuentra nuestra población ahora que es tan necesaria esa información, en qué situación de educación se encuentra, cuánto ha avanzado la migración, cuánto ha crecido la población en situación de pobreza y todos esos elementos. ¿Usted está de acuerdo con que el censo tiene que hacerse nomás como está previsto para el 2022 o hay posibilidad de que se pueda prolongar más allá? Porque hay necesidad de hacer un acuerdo nacional previo, un acuerdo nacional que consigne a todas las fuerzas políticas para tener, digamos, un consenso respecto, por ejemplo, de las preguntas, de las temáticas que va a abordar el censo. Sí, como una previsión previa que creo que es necesaria. La categoría genérica que da origen, junto con la norma jurídica, con el gobierno, con el territorio, al sustento del Estado, es el nombre genérico de población. La población adquiere la calidad de habitante cuando se realiza el censo, pero esta población convertida en habitante tiene dos condiciones más que son imprescindibles incorporar en el análisis, Rubén. Una, la que se refiere a la ciudadanía. El habitante se convierte en ciudadano cuando se establecen ciertas condiciones, y la ciudadanía me abre la opción de ser titular de derecho, de ser actor político, de ser elegido o elegible. Pero no termina ahí. La población, los habitantes convertidos en población, luego se adquieren la calidad de administrados. Y esta es una categoría con la que no nos condolemos, que no la respetamos y no la reconocemos mucho. La categoría de administrado es la que me permite, sin distingo de edad, ni de raza, ni de credo político, ni de condición económica, inclusive sin tomar en cuenta el origen de mi nacimiento, ser un sujeto generador de acciones vinculadas a servicios públicos. El servicio público se brinda en un territorio para todos los habitantes que están dentro de ese territorio. Y por eso también se censan a los extranjeros, porque son beneficiarios en el Estado de aquello que se refiere a las condiciones mínimas de educación, de salud, de transporte, de vías públicas, de espacios públicos, y aquí vienen todas las preguntas que se hacen durante el censo. Entonces, el primer dato es que yo no puedo olvidarme que efectivamente estoy hablando solamente de un número, como lo señalabas muy bien. Estoy hablando de una serie de cualidades que son emergentes, que pasan por ciudadanía y que pasan por la calidad de administrado. Primero. Segundo, el debate si es necesario hacer el censo o no es necesario, si concluye en ese debate, va a ser un falso debate, va a generar dificultades en un país en el que nos estamos acostumbrando a resolver los problemas por el conflicto. Yo me pongo un paso atrás todavía. A tu pregunta, sí tiene que haber censo. Claro. Y las razones por las cuales no debe haber censo tienen que ser pactadas y concertadas. No lo serían de manera tan radical en un momento distinto. El 2012 no lo fue, el 2001 tampoco. Hoy lo hacemos porque hay dos antecedentes que son imprescindibles tomar en cuenta. Uno, el de la pandemia. Esta pandemia, como lo dice el escritor William Ospina, el escritor colombiano William Ospina, ha generado un relámpago, un refusilo, diríamos, que ha puesto en evidencia con todas las luces lo que está ocurriendo, lo que somos, dónde están nuestras debilidades reales, porque estas nacen de lo que están puestos en los titulares. Los titulares de ustedes, de todos los medios, están demostrando cuál es la situación en la que nos encontramos
y no es ni cargar las tintas, ni es provocar acciones contrarias ni al gobierno ni a la oposición. Es reconocer, estamos con dificultades en materia de salud y estamos con graves dificultades en materia de educación. Nunca la educación boliviana ha estado tan negativamente desenvolviéndose como en este momento, y ese es el riesgo, es un riesgo muy grande, porque este sería el segundo año que correríamos el mismo problema. Entonces, bajo esas situaciones, la necesidad de establecer un acuerdo previo que me permita poner los puntos sobre los cuales yo voy a tomar decisiones posteriores, aquí sí resulta imprescindible, porque ya durante 3 años y medio, después del censo del 2012, recordarán ustedes, se produjo un debate que concluyó en nada con el tema del pacto fiscal. Si se hubiera aplicado el pacto fiscal, hubiéramos tenido una fórmula que permitiría resolver más sencillamente todas estas dificultades que estamos teniendo, porque se trata efectivamente de una disminución de recursos que están sufriendo todos y que tiene que haber, todos lo estamos sufriendo, no solo el Estado, no solo el gobierno, no solo los órganos públicos, las personas individuales, las familias. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en este nuevo escenario. Yo no puedo seguir haciendo en mi familia lo que hacía antes, de salir 2 veces a la semana, realizar compras dispendiosas. No lo puedo porque no tengo recursos. Bueno, es exactamente lo mismo que tenemos que hacer desde el punto de vista colectivo. Le va a hacer muy bien a la sociedad boliviana discutir estos temas para descargarle el peso de la responsabilidad exclusivamente en el gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte y nosotros la nuestra. Porque si nosotros como ciudadanos, como personas, como administrados, no hacemos lo que nos toca, el peso finalmente va a ir a la demanda y a la exigencia a quienes tienen que tomar definiciones en esta materia. Esa es la importancia. Si a la pregunta, ¿debe hacerse el censo? Yo digo sí, porque no tengo ningún argumento en contrario que me impida suponer que no debo hacerlo. Y sí tengo razones, muchas razones, que me dicen que sí debo hacerlo. Pero esto no es un tema de credo, esto no es un tema de fe. En materia social tenemos que estar abiertos al debate y precisamente creo que eso es lo importante. Sí, solo aclarar de que cuando yo me refería al acuerdo político que se pudiera gestar en relación al censo, no era por cuándo se tendría que realizar, sino por las temáticas, por el abordaje que va a tener el formulario del censo, porque recordarás, Carlos Hugo, que en 2012 hubo amplio debate, polémica incluso acerca de la pregunta sobre lo mestizo o no del país, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que ponerse de acuerdo en relación a eso. La fecha creo que tiene que ser una decisión ya en función de las necesidades técnicas de diagnóstico global que requiere el país, ¿no? Para conocer la situación en la que se encuentra, sus habitantes, su población, su economía, su infraestructura y todo lo que tiene que ver con este abordaje de los formularios en el censo. Tiene pregunta aquí mi colega Marco Ibáñez. Don Carlos, buen día, le saluda Marco Ibáñez, qué gusto, gracias por aceptar esta entrevista. Acaba de usted de tocar 2 temas claves. El primero es dar certidumbre a la población sobre los datos estadísticos. Muchos analistas consideran que tras el censo del 2012 y las proyecciones del INE nuevas, el país todavía está caminando a ciegas en temas bien conflictivos como la crisis económica, la crisis sanitaria. ¿Usted considera que el país camina a ciegas con esos datos? A ver, no hay posibilidad de caminar a ciegas porque sería un acto de irresponsabilidad. Lo que está caminando es sin los datos suficientes para tomar definiciones adecuadas y correctas. Muy bien. Lo decía hace un momento y quiero fundamentarlo porque es importante. Venimos trabajando como equipo, lo decía, y yo personalmente con la preocupación desde hace 7 años, luego que salieron los datos del censo del 2012, haciendo prospección, haciendo proyección, porque ya tenemos un patrón de comportamiento poblacional que está dado por los censos del 92, del 2001, del 2012. Pero hay 2 anteriores que nos sirven de referencia, el del 76 y el del 50. Cuando uno compara ya la proyección, tenemos 5 censos en proyección y tenemos desde el año 50 hasta ahora 70 años, ya podemos establecer cuál es el comportamiento de la población boliviana y ese comportamiento responde a lo que está ocurriendo en el mundo. Hay un proceso por economía de escala, por necesidad de servicio, por calidad de vida. Hay un proceso de traslado masivo en algunos casos, progresivo en otros, de áreas rurales a áreas urbanas
por algo que hemos identificado, se llama presión migratoria. La presión migratoria se da por la carencia de servicios básicos en los territorios que obligan a las personas a buscarlos en un lugar distinto. Cuando esto se vuelve un hábito por una necesidad permanente, la población termina trasladándose a donde tiene los servicios, porque si eso es permanente, pues no vale la pena estar yendo y volviendo. Bueno, este es un proceso, Marcos, que si lo tomamos comparativamente, el año 50, el censo del año 50, la población boliviana, el 26% vivía en área urbana y el 74% en área rural. La proyección que tenemos al año 32, siguiendo este patrón de comportamiento, es que el año 32 seremos 90% en área urbana y 10% en área rural, pero no es el único dato. Los otros datos son que el 85% vamos a vivir en los 3 departamentos del eje central. El otro dato es que tendremos 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población, a lo que hay que darle trabajo y oficio. El otro dato es que el 50% de esta población boliviana es posible que viva en el departamento de Santa Cruz y que la ciudad y su conurbano tenga alrededor de 5,5 millones. Estos datos nos asustan porque los estamos comparando con nosotros mismos. Cuando lo hacemos con comparación internacional, están resueltos, ya encontraron respuesta. El Uruguay, el 95% vive en área urbana. La ciudad de San Pablo tiene 20 millones, la ciudad de México tiene 24. Los problemas que vamos a enfrentar en todo el país tienen solución en el mundo. Para eso existe el estudio, la investigación. Mi preocupación en este momento está, primero, en que no hemos asumido este elemento de la migración y de la población en el territorio realmente como se ha estado dando. Y estoy pensando en Oruro, en Potosí y en Chuquisaca, departamentos cuyas segundas ciudades, fíjense la gravedad del asunto, la segunda ciudad de Oruro está en Santa Cruz, por el número de habitantes orureños que viven. La segunda ciudad de Chuquisaca es Santa Cruz, la segunda ciudad de Potosí es Santa Cruz. Entonces, si esto está como un patrón de comportamiento que viene desde el punto de vista histórico, permanente, ya yo no puedo ignorarlo. Exacto. Y si esos datos de proyecciones, de crecimiento de población, se suma el tema de distribución de recursos, se complica aún más, ¿no cree? Claro, pero otra vez, yo tengo que ponerme antes de la discusión de la distribución de los recursos para ponerme de acuerdo en el concepto, en el principio. Aquí es donde creo es perfectamente válido lo que señalaba Rubén, que tenemos que encontrar un punto previo para que cuando se dé el resultado, lo que venga no sea una sorpresa y no sea un motivo más de confrontación, sino al contrario. Sobre la necesidad de pacto fiscal, es cierto, ha estado frenándose por distintas trabas políticas, criterios políticos, criterios ideológicos, incluso regionales. ¿Antes pacto fiscal o después del censo pacto fiscal? ¿Qué criterio tiene de esto o hay que esperar respecto de este mecanismo tan importante que necesita el Estado para saber cómo distribuye sus ingresos en las regiones? A ver, si de mí dependiera como ciudadano, solamente hago la propuesta. Yo ejecutaría el pacto fiscal en este momento para resolver el tema de la pandemia y de la vacunación, para decirlo en términos prácticos, para que se demuestre el grado de importancia que esto puede llegar a tener. A mí no me interesa que la vacuna la traiga el presidente, la traiga el gobernador, el alcalde o la alcaldesa o el responsable de la autonomía indígena, cualquiera sea el cargo que tenga. No me interesa, a mí me interesa ser vacunado y quiero decirlo de la manera más franca, porque lo estamos viviendo todos en este país. Se nos dijo que el lunes anterior iba a empezar la vacunación para las personas mayores de 60 años. Yo tengo 60 años y quiero ser vacunado como cualquier ciudadano. El día viernes se dijo va a empezarse con los mayores de 80 años. Yo vivo con mi suegro que tiene 87 años y me creí que esto era cierto y me fui con mi suegro en la mañana a hacer la fila para que lo vacunen y a las 10 de la mañana se acabaron las vacunas. Entonces yo no estoy queriendo forzar una solución, estoy queriendo que me digan la verdad. Esto que decías, Marco, de certidumbre, quiero que me digan la verdad, quiero que me digan, mire, disculpe usted, nos han engañado, nos han mentido, nuestros trámites no han funcionado, las vacunas van a llegar recién dentro de 3 meses. Bueno, ya sabré yo
¿Cómo hago hasta dentro de 3 meses para seguir sobreviviendo? Pero no me digan, ya van a llegar, porque la salud y la vida no espera. Entonces, este elemento de certidumbre, llevado al número de habitantes, llevado a los recursos, son imprescindibles. Los recursos del Estado boliviano que se han disminuido, otra vez, si el pacto fiscal se hubiera realizado en su tiempo, cuando habían recursos y cuando era posible ponerse de acuerdo más fácilmente, no estaríamos con tanta incertidumbre como ahora. No, eso no disminuye, la ausencia de recursos no disminuye la necesidad y la urgencia de la acción. La acción sigue siendo exactamente la misma, con mayor responsabilidad. Antes habían recursos, ahora no, han disminuido. Pero la no existencia de la misma cantidad de recursos no anula el instrumento que es imprescindible. Porque esto es exactamente igual, lo deben tener ustedes en su casa. Otra vez, yo tenía un presupuesto y la familia se manejaba con ese presupuesto. Y yo tengo que decirle a mi hijo, mira hijo, ya no vas a poder ir al cine 3 veces a la semana, ni siquiera una. La posibilidad es que vayas una cada 15 días. Y si mi hijo se enoja, se molesta, se pone terco, bueno, tendré que seguir reflexionándolo hasta que entienda. Y no es por el gusto y la gana que no le permito ir al cine o no salgo a hacer alguna compra o a comer con la familia. Bueno, ese elemento de realidad objetiva es la que necesitamos poner efectivamente sobre la mesa, porque aquí no hay distingo ideológico, no hay distingo político, no hay distingo partidario. La enfermedad nos toca y nos llega absolutamente a todos. Cada uno de nosotros tiene en este momento ya una lista de personas cercanas, de amistades, cuando no familiares, que se han ido por esto y que esperamos no ser el próximo. Así es, don Carlos. Una última pregunta. ¿Qué sugiere al sistema político respecto de la realización del censo en 2022? ¿Qué acuerdos deben gestarse? ¿Qué cosas deben resignar los partidos políticos? ¿O qué no deben hacer? Porque finalmente uno se encuentra en constante tensión. Acaban las elecciones subnacionales, se definen, hay una tensión política en el oficialismo, pero también el asunto del censo está generando ya conflictos iniciales. A ver, otra vez, y gracias, y les agradezco de verdad este diálogo, porque voy a insistir sobre mi reflexión inicial. No caigamos ni en falsos debates, que es discutir lo que no es sustantivo en un momento como en el que estamos, ni generemos una dificultad innecesaria donde no debe haberla. Y para que esto ocurra, necesitamos respondernos 2 preguntas que históricamente ya fueron formuladas. En 1810, en Buenos Aires, se planteó en la lucha que se iniciaba por la independencia, queremos saber era el grito de la gente frente a la necesidad de tener un gobierno cercano y ya no el del rey en las colonias, y asumir responsabilidades localmente. Y el otro es el que nace de los presupuestos participativos, de la participación popular. Queremos saber qué se está haciendo con nuestra plata, qué se está haciendo con mi plata, porque esa es la función de los recursos públicos. Entonces, si estos datos, si estas realidades son ciertas, yo tengo que contraponer a la discusión ideológica, a la discusión política, sin desconocer su importancia, y poner el valor esencial, el bien tutelado mayor, diríamos los abogados, que en este momento es la vida, es la salud, debe ser el trabajo, es fundamental, pero para que haya trabajo tiene que haber una población sana o en condiciones de trabajar, y es enfrentarnos un elemento que efectivamente va a darse y que ojalá termine este falso debate de la confrontación ideológica de la gobernabilidad. Incurrió el gobierno una vez más en un error que ahora lo comprobamos, y lo he dicho desde el punto de vista académico, desde el punto de vista filosófico. No podía cometer el error de decir solo vamos a trabajar con gobernadores y con alcaldes que respondan a la línea del partido, porque eso es negar que los problemas que tiene una población van más allá del partido y de la línea ideológica. Bueno, ya pasaron las elecciones, es correcto. ¿Cómo restablecemos el escenario y el espacio? Discutiendo los temas sustantivos. ¿Quién va a oponerse a resolver el tema de la vacunación colectiva? ¿Quién puede ser el irracional, la persona que no tenga 2 dedos de frente para aceptar que ese tema debemos ponernos de acuerdo? Y debemos ponernos de acuerdo en todos los sentidos.
en que me digan la verdad con certeza primero de cuándo me van a vacunar y luego las acciones que tenemos que realizar de manera colectiva. Ese es un tema fundamental. El tema fundamental de la vacunación va unido al tema del trabajo. Y el tema del trabajo va unido a la crisis económica que no es de Bolivia, es del mundo. Bajo esas condiciones, la opción y la posibilidad de ayudarnos a encontrar una respuesta, porque nos hemos embarcado en procesos electorales contra la crítica sana de que no era momento. Lo hemos hecho para decir, cuando algo es importante tenemos que hacerlo. Bueno, esto también es importante. Y para efectos de establecer ese escenario, que lo considero fundamental, creo que en este momento estamos en la necesidad colectiva de encontrar razones que nos obliguen a trabajar de manera concertada entre todos. La realidad nos lo está poniendo la agenda que nos obliga a trabajar de manera concertada entre todos los niveles públicos, entre todos los partidos políticos, entre todas las personas, entre todos los humanos, los terrícolas. Hemos vuelto a ser similares en una cualidad por estar viviendo en la Tierra, ahora que ya estamos llegando a Marte. Todos somos terrícolas. Y todos los terrícolas necesitamos salud y vida, necesitamos trabajo y necesitamos que las cosas fluyan, podemos tranquilizarnos, podemos abrir, mientras la palabra sea la que permita este tipo de escenarios y este tipo de diálogos, creo que podemos estar tranquilos antes de que se produzcan ningún elemento de ruptura, que en periodos como estos, y cuando hablo de ruptura estoy hablando de votos resolutivos, de planteamientos extremos, porque otra vez el problema no es de un departamento, el problema es de los 9 departamentos, y me toca hacer una precisión luego de hacer el análisis nacional. El crecimiento del departamento de Santa Cruz y de la ciudad no es exclusivamente de los cruceños, entiéndase. Yo lo hago esto en todas las preguntas, en los trabajos que vengo haciendo, les decía desde hace 7 años, en todos los encuentros que tengo frente a auditorios pequeños, medianos, grandes, pido con todo respeto que me respondan una pregunta levantando la mano. Levanten la mano, por favor, los que me están escuchando. ¿Quién de ustedes tiene un pariente, un familiar, alguien cercano que en este momento ya vive en Santa Cruz? El 90% de las manos se levantan. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un equilibrio económico desde el punto de vista de acciones para resolver los problemas de quienes viven en Santa Cruz, y no se esté pensando en oligarcas, y no se esté pensando en culitos blancos, y no se esté pensando solamente en estas categorías, sino para todos los que viven. Y todos los que viven son parientes de los que están escuchándome en todo Bolivia. Entonces, tenemos que sosegar el espíritu y plantear debates que sean correctos. Muy bien, don Carlos Hugo Molina. Cierto, nos recordaba ayer, se celebraban... ¿cuántos años? 27 años de la participación 27 popular. Años. 27 años de la participación, que ha sido un hito en la historia del país, porque ha generado, digamos, una nueva forma de pensar. Micrófono, no lo estoy escuchando. Sí, no, ha sido un hito, decía, en el país, porque ese evento ha generado, digamos, una lectura mejor de la realidad nacional, y creo que a partir de la participación popular, esto hay que reconocerlo, los municipios tienen recursos, los municipios eligen a sus autoridades y obviamente generan desarrollo. Ha sido un hito importante el de la participación popular de hace 27 años que nos recordaba muy gentilmente Carlos Hugo Molina, siempre atento a estos temas. Gracias, don Carlos Hugo, estaremos en contacto más adelante. A ustedes, y espero que esta línea de reflexión que tan generosamente ustedes han abierto y me han permitido compartir pueda ser aquella que gane carta de ciudadanía. Ya tenemos demasiados problemas cotidianos como para embarcarnos en debates que no nos van a dar respuesta ni nos van a ayudar a resolverlos. Entonces, muchísimas gracias, buenos días, y con el respeto de siempre, Rubén, conozco tu trabajo desde hace tantos años y he respetado la forma profesional de llevarlo. Y el acompañamiento que hubo hace 27 años también. Muchísimas gracias. Gracias, pues, don Carlos Hugo Molina, analista,